Hola, qué gusto saludarte nuevamente en tu programa Un Nuevo Comienzo por Vida TV Play. Qué bueno es estar juntos en armonía, qué bueno es encontrarnos nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes algo acerca de dos agendas que se están manejando a nivel mundial. Y estas agendas la Biblia las llama misterios. Sabemos que un misterio es algo que está por descubrirse, es algo secreto, algo que pudiéramos ver como oculto, ¿no? Algo que está reservado, de pronto inaccesible, pero sin lugar a dudas es algo que se puede descubrir. Cuando miramos la ciencia, por lo menos las ciencias son secretos descubiertos, secretos de la naturaleza. Miramos la química, la física, la matemática y vemos gente que se ha dedicado a estudiar, a observar y a descubrir, y entonces lo ha plasmado y eso lo podemos conocer hoy como ciencia. Ahora, en la fe nosotros también tenemos cosas por descubrir, secretos por descubrir. La Biblia trata estas agendas como dos misterios para ser descubiertos y les da nombre. A uno lo llama el misterio de la piedad y a otro el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la piedad lo podemos ver reflejado en 1 Timoteo 3:16. Dice que el misterio de la piedad es indiscutiblemente grande. Y en algunas versiones lo trata como el misterio de la fe. Y entonces nosotros podemos ver en qué consiste este misterio de la fe. Bueno, que Jesucristo, Dios, fue manifestado en carne, con un cuerpo humano, así como tú y como yo. Él fue manifestado en carne, vino, vivió, estuvo entre nosotros, nos mostró el camino para llegar al Padre, nos mostró el camino para ser justificados delante del Padre, y Él ascendió a los cielos y nos dio a nosotros la oportunidad de conocer y de compartir este mensaje con todas las personas que puedan oír, escuchar, que puedan ver, con las que podamos tener contacto. La Biblia llama esta obra de Cristo, el ministerio de Cristo, como el misterio de la piedad, ¿no? Pero también hay un misterio de la iniquidad. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Y cuando vemos qué es la iniquidad, entonces, wow, es algo totalmente distinto. La iniquidad tiene que ver con la maldad, la injusticia, las cosas preconcebidas, pero siempre inclinadas hacia lo malo. Entonces vemos que en esta tierra estas dos, digamos, tendencias, estas dos líneas de pensamiento y de acción están funcionando de manera paralela. La piedad, por un lado, que es la manifestación de nuestro Señor, la manifestación de la bondad personificada en Jesucristo, y la iniquidad, que es la expresión de la maldad, la expresión de la injusticia, de lo impuro, de lo corrupto. Y entonces nosotros vemos que estos dos se mueven paralelamente y que ahorita nosotros nos podemos mirar, cónchale, ¿por qué no triunfa el bien sobre el mal? ¿O por qué el mal se manifiesta tan libremente? Bueno, déjame decirte que el bien siempre triunfa sobre el mal, ¿no? Y que el mal sí se está manifestando. Así lo podemos ver, digamos, desatado, ¿no? La maldad desatada. Sin embargo, esa maldad tiene un tiempo limitado. Esta agenda de la iniquidad tiene un tiempo limitado. Cuando vemos cómo poder vencer o cómo interrumpir la acción de la iniquidad. Hay muchas personas que se deprimen, que se entristecen mucho porque ven, cónchale, en todos lados veo la maldad. La gente está buscando hacer la vuelta, ¿no? En cualquier lado hay corrupción. Las entidades que parecen como con más responsabilidades frente a un conglomerado de personas, entonces siempre hay como su lado maquillado y el real, que es corrupto, que es oscuro.
Entonces, bueno, muchas personas salen de un trabajo al otro buscando esa perfección, buscando ese lugar donde pueda, digamos, fluir con libertad, sin tropiezos de este tipo de cosas, pero cuando vemos ese lugar como que está lejos, como que es difícil encontrarlo. Y es precisamente por la expresión de la iniquidad. Eso hace que el hombre se corrompa, que el corazón se vuelva duro y a la vez que no tenga tanto escrúpulo por hacer las cosas incorrectas, ¿no? A veces podemos ser correctos moralmente hablando, o digamos correctos en cuanto a ser justos, en proponerle a una persona, darle lo que le corresponde, pero entonces se puede ser injusto en otras áreas de la vida. Bueno, ¿quién va a medir esa situación? Precisamente lo hace el Señor en nuestros corazones. Pero uno puede decir, bueno, ¿y entonces qué remedio hay para esta tierra? ¿Qué solución hay para que la iniquidad no siga gobernando? Déjame decirte que la solución ya está dada. En Hebreos capítulo 2, 14 nos dice esto, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense que dice la palabra que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos, nosotros, las personas que creen en el Señor, cualquier persona que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, viene a ser hijo de Dios. Y dice que Jesús participó de lo mismo que nosotros, de un cuerpo, de carne, de sangre, y dice que Él padeció en la cruz del Calvario pagando el precio del pecado, que es la muerte. Por cuanto Él padeció, dice que vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, que Jesús venció la iniquidad, porque el gobernante de la iniquidad es Satanás, es el enemigo de nuestras almas. Jesús lo venció en la cruz, triunfó sobre él. Él exhibió públicamente todas las cosas malas que influyen sobre la sociedad. Él venció en la cruz y nos dio a nosotros la victoria. Dice la palabra que en Génesis 3:15, cuando el hombre peca y es sentenciado por causa del pecado a salir de ese paraíso y Dios comienza a repartirle las consecuencias al hombre, a la mujer, a la serpiente, bueno, hasta la tierra sufrió por causa del pecado. Pero la promesa en Génesis 3:15 es que una simiente de la mujer, digamos, un niño nacido de mujer iba a darle a la serpiente por la cabeza. Y vemos esto cumplido en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando el enemigo pensaba que estaba triunfando sobre esta tierra para que la iniquidad gobernara para siempre, pues Jesús por medio de la muerte triunfó y le quitó el imperio de la muerte a Satanás. Y él venció, pero de pronto nosotros vemos, pero yo veo el mundo como tan caótico, ¿no? En muchas áreas de la vida vemos guerra, rumores de guerra, vemos pestes, vemos gente maluca por todos lados, ¿no? Pero el Señor venció. Dice en otro versículo, en Hebreos 2:8, dice que todo lo sujetó bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, mira, o sea, pareciera que no pasó nada, que fue solamente un hecho histórico y que cómo hago que eso que sucedió realmente sea una realidad en mi vida. ¿Cómo tomo los beneficios de la victoria de Jesús? Bueno, fíjate que también en la palabra, en Apocalipsis 2:11, nos dice que como Cristo venció, nosotros también vencimos. Como Él venció a Satanás, a la muerte, a la iniquidad, nosotros también vencemos. Y entonces nos podemos ver cómo vencemos. Bueno, mira lo que dice aquí. Dice,
que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. En Apocalipsis 12:11 dice que hay gente que ha vencido la iniquidad por medio de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Y no solo lo que Cristo hizo, sino cómo eso nos afecta a nosotros, cómo eso influye en nuestra vida. Entonces nosotros le vencemos por lo que Él hizo y por el testimonio de Cristo en nuestros corazones. Entonces lo que Cristo hizo vale hoy para mi vida. Lo que Cristo hizo vale cuando eso afecta mi corazón, cuando eso influye en mi vida, cuando lo creo. Esto influye cuando yo lo creo, cuando yo me apropio de esta palabra y cuando entiendo que la victoria de Jesús es mi victoria. Entonces, cuando vienen las situaciones adversas, cuando vienen las crisis, la opresión, la iniquidad a querer arropar mi vida con opresión, con tentaciones, con desvaríos, con echarme a la muerte, ¿no? Cuando vienen todas esas cosas, pero que nos vienen a todos, ¿no? Pero yo tomo en cuenta la palabra de Dios y esa palabra es como un escudo alrededor de mí. Y entonces esos pensamientos que son como unos dardos directos al corazón, esos pensamientos se encuentran con el escudo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como, digamos, un yelmo a los pensamientos, es un casco de protección. Los pensamientos de Dios para mi vida son una fuente inagotable de fortaleza, son una fuente inagotable de alegría, de gozo, de paz. Los pensamientos de Dios sobre mi vida no solo son ideas o filosofías y ya, no, es que el pensamiento de Dios me permite accionar de tal manera que el poder de Dios se manifieste en mí. Porque cuando pienso en lo que Dios me dice, cuando lo creo en mi corazón y lo veo, entonces me pongo de acuerdo con Él y dice la Biblia que la fe se activa. La fe de Dios se activa y la piedad es la manifestación de la fe aquí en la tierra, la manifestación de la fe puesta en la obra de Jesucristo. Y sabes, hay muchas personas que piensan que esto es simplemente una filosofía, una forma de pensar, una fantasía y dicen, ay, pobrecitos los cristianos que creen en estas cosas tan de tanta ficción, ¿no? Sin embargo, esta gente, muchas de esas personas les cuesta creer en Jesús como Señor y Salvador y en la obra redentora en la cruz, pero no les cuesta creer en que han evolucionado de un mono, ¿no? Y a mí eso me sorprende porque creo que se necesita más fe para creer en evolucionar de un mono que creer que Dios es real y que Dios existe. Bueno, pero los dos pueden ser simplemente pensamientos, líneas de pensamiento. Sin embargo, fíjate que el creer en la evolución o sacar a Dios del juego me puede hacer una persona de pronto intelectualmente más atractiva, ¿no? De repente me puede hacer una persona que no pase por tonta, ¿no? Sin embargo, con respecto a las necesidades de la vida, a las necesidades de ser, de amar, de sentirse pleno, el creer en una evolución no me afecta para ser mejor persona. Pero el creer en la palabra de Dios, el poner mi fe en la obra redentora de Jesucristo, mire, trae un descanso tan tremendo. Cuando tú crees esta palabra, entonces, ¿sabes? La dureza de corazón es cambiada, ¿no? Esas cosas que yo vengo cargando, que no se ven, ¿no? Pero los pesos del alma que han venido agobiando mi vida, mi corazón, que no encuentran salida, cuando tú crees en la palabra de Dios, entonces ves el efecto restaurador, el efecto de resurrección, el efecto de cambio.
Entonces te das cuenta que más que una filosofía, es el poder de Dios manifestado a través de sus palabras. Y sabes, cuando te apropias de esa palabra, entonces tú eres más que vencedor. Y podemos decir, yo le he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de mi testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, es eso que creo, es eso que es real en mi corazón, es eso que me levanta cada mañana y me da ánimo para vivir y me da gozo y me da deleite y lo puedo disfrutar. Y ¿sabes qué? Bueno, entonces vemos que Jesús venció la iniquidad. Jesús es la manifestación del misterio de la piedad, de la agenda de Dios. Y entonces Jesús venció la iniquidad en la cruz. Jesús nos dio la victoria a nosotros y nos da el poder para vencer nosotros por lo que Él ya hizo y por lo que nosotros creemos. Sin embargo, todavía vemos que está operando la maldad en el mundo. Y vemos, oye, ¿y esto hasta cuándo va a suceder? Quiero decirte algo, en estas dos agendas que han funcionado paralelamente desde mucho tiempo atrás, en estas dos agendas hay una gran diferencia. Y una es que la agenda de la iniquidad tiene su tiempo limitado, tiene su tiempo marcado. Y en este momento está, digamos, a rienda suelta, ¿no? Pero su tiempo ya está por caducar. Mientras que la agenda de la piedad es eterna. La agenda de la piedad se establece y permanece. Cuando tú decides regir tu vida según la agenda de la piedad o la agenda de Dios o la agenda de la fe, mira, esa fe no termina o esta agenda, este plan no termina simplemente con una muerte física. Sabemos que un día vamos a morir. Este cuerpo se va a quedar aquí. Y bueno, cuando estudiamos un poco más acerca del misterio de la piedad o del misterio de la fe, nos damos cuenta de una riqueza inagotable de conocimiento que te permite levantar tu esperanza. Pero dice la Biblia que esta acción de la iniquidad tiene su tiempo de caducación. Y cuando esto suceda, dice el Señor, que Él con el aliento de su boca, ¿no? Dice, con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, destruirá para siempre todo vestigio de iniquidad. Y entonces las tinieblas, la corrupción, la injusticia dejarán de ser. Nunca más tendrán oportunidad de manifestarse en la tierra ni en ningún ser viviente. Entonces fíjate qué tremendo esto, porque Jesús venció la iniquidad en la cruz. Nosotros vencemos la iniquidad por medio de la obra que Cristo hizo y por la palabra de nuestro testimonio, por cómo esa obra se manifiesta en nuestras vidas. Y Jesús también le vencerá para siempre con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Qué bueno es poder estar ubicado en la agenda correcta. Yo te invito a que conozcas más acerca del Señor, que sigas viendo estos programas, que sigas conectándote a través de la palabra de Dios con un mensaje de fe y de esperanza que llena tu vida. Seguimos produciendo para ti a través de Vida TV Play.